ojalá tuviéramos salarios tan honestos, ¿verdad? ¿No? Honestos los salarios. Muy bien. A ver, aquí de mi extrema izquierda, ¿cuántas hectáreas tiene usted? ¿Cuántas riquezas tiene usted? Primero le voy a decir algo. Ya me dio un micrófono que no anda respecto al micrófono de Román. Usted me trajo engañado aquí. Usted me dijo que iba a ser un panel con personas de nivel. Y mire a quién trae. Un salario melodramático que parece telenovela mexicana. Más respeto, por favor. A dos pobrecitos que seguramente los ha encontrado en la calle y les ha pagado para que digan estas barbaridades. A un loco soñador que ni siquiera podemos verificar dónde ha estudiado, en qué seminario ha estado. Y aquí a la señora que trabaja en mis tierras, que siempre come, que tiene un techo, a la que nada le falta, bueno, el salario a veces, pero nada más que eso. Mire, Usted no es una vida fácil la vida del migrante. Yo he sido migrante, yo no soy de esta ciudad. Deberían tratarme con un poco más de respeto. Pero fuera de esas consideraciones, sí, los dioses han sido favorables y han sido generosos conmigo. Y ya ni sé cuántas tierras tengo, porque primero César Augusto ha sido muy bueno y tierra que he conquistado me da oportunidad de comprarla. Y ahora el César Trump también me ha abierto algunas puertas y estamos haciendo algunos negocios y estamos ayudando a la prosperidad de esta sociedad donde nosotros somos personas respetables que merecemos el respeto de quienes están mirando y el respeto también de este panel. A ver, bueno, concretémonos a la pregunta, ¿sí? Pero si usted tiene tanto dinero, ¿por qué retiene el salario de esta pobre gente? Mírela, ¿acaso le falta comida? No lo tome como un insulto, pero quiero decir, todo lo que se produce en nuestra tierra lo compartimos también con quienes trabajan. ¿Y para qué quieren dinero si ya tienen la comida y tienen el techo y si están enfermos? Bueno, se curarán. Uno tiene que pensar en el futuro. Tiene que pensar en el futuro y en los hijos y en las generaciones que vendrán y tener provisión suficiente. ¿Cuál comida? ¿Cuál comida si ni siquiera nos pagan lo que corresponde al día, ni nos dejan siquiera tomar un cereal, un trigo o algo para preparar un atole para mis hijos? Los huevitos de las gallinas. Siempre tienes a tus supervisores sobre nosotros y nosotras. Bueno, prometo tomar nota y hacer una auditoría. Haremos una auditoría interna y verificaremos dónde están los errores y dónde están los problemas. Trataremos de resolverlos de la manera conveniente. A mí esto me parece así como los políticos del siglo XXI. Ya tomamos medidas, ya vamos a resolver. No, seamos sinceros. Usted. Es que estamos tratando de trabajar por la democracia. Mire, usted, ¿en qué gasta la plata? ¿En qué gasta el dinero? ¿Acaso yo le pregunto al pastor en qué gasta los diezmos? No, concrete, mi más respeto aquí al jefe de Jerusalén. Yo sé que para ustedes se siente mal entre gente de distinta clase social por aspirar a ser romano, ¿verdad? No sé si ya compró la ciudadanía. ¿Usted sabe lo que sale el lino hoy en día? En el mercado, ellos que han sido comerciantes han de saber lo que sale el lino, y toda mi familia viste de lino. Y mi casa ha quedado pequeña con sus 32 habitaciones. Estoy pensando en una casa de verano, fuera de esta ciudad, que tenga su alberca. No es sencillo administrar el dinero, lo hago con suma responsabilidad. Pero mire usted, de acuerdo a la carta aquí del jefe de Jerusalén. ¿Cuál carta? Bueno, yo sé que usted no la ha leído, claro, pero dice que la polilla se ha comido las ropas y que el oro y la plata y todo se le está oxidando. ¿No cree que el óxido es un testimonio de una irresponsabilidad social
ética, ¿para qué las quiere guardadas? No, sí, es una irresponsabilidad. Ya hablaré con aquí el comerciante a ver si vende veneno para polillas. Sí. Es una buena idea. Y ese líquido que limpia el óxido también, ¿verdad? No lo había pensado. Usted, y pondría a trabajar a esta señora que se va a su casa antes de que se ponga el sol a limpiar esas monedas que se están oxidando. Gracias por recordármelo. Perdón. Por favor, yo pienso que usted como que se le está pasando la mano en esta entrevista de la hora de la verdad. Démosle la palabra aquí a nuestro jefe que cada rato quiere hablar, ¿verdad? Porque yo creo que a los oídos suyos... El diezmo de la iglesia va a las viudas y los huérfanos. Pero además, en mi carta escribo con mucha fuerza en contra de gente como tú. Porque nuestro Dios nos dio... Tuyo. Claro, porque tú adoras un muñequito. Nosotros adoramos a Dios que nos dio la tierra. Y la tierra no se vende. Pero se compra. La tierra no se vende. Y tengo que hablar duro contra ti. Hablar duro contra ti. Porque tú explotas a esta gente. A estas pobres personas. ¿Es verdad o mentira? ¿Sí? Por eso tu riqueza se pudre. Por eso tu riqueza se enmohece. Y así será. Oiga,